Abra la puerta. Para acabar de confundir al pobre sacerdote, llegó el momento de tratar un asunto anunciado en el pizarrón. Abra la puerta. Este era el título de un compendio de la doctrina de la Iglesia que contiene oraciones, celebraciones de la palabra, algunos documentos del Vaticano II, cantos, algunas devociones y novenas populares. Los equipos de agentes de evangelización de las comunidades cristianas habían llegado al acuerdo de visitar juntos a sus otras comunidades hermanas, puesto que en su opinión algunos de ellas manifestaban estar debilitadas al no trabajar de forma integral todas las dimensiones de la vida de la Iglesia. No tenían bien organizada la catequesis, la celebración de la palabra de Dios dominical, no siempre apoyaban la educación de sus hijitos, no limpiaban el campo de fútbol, desde hace mucho tiempo que no organizaban fiestas populares, no participaban de la preservación de los lagos en la región, del sindicato de los trabajadores, no tenían organizada la pastoral de la mujer, la pastoral del niño, o no estaban enviando a sus líderes para la formación permanente en la prelatura, etc. Esta era una iniciativa nacida entre ellos con la finalidad de fortalecer la evangelización y fe de las comunidades eclesiales de base. En algunas parroquias era común ver al sacerdote y equipo de agentes de evangelización en su barco que también le servía para cocinar y dormir durante las visitas. Nuestro sacerdote misionero, tras 3 años en canoa, adquirió un barco prestado y durante los últimos 3 años una lancha que facilitó sobremanera sus visitas pastorales, ahorrando varias horas en sus viajes. La iglesia siempre está sobre andamios. Qué interesante. Casi todas las casas estaban construidas de forma rectangular en lotes de 20 metros de frente por 40 de fondo. A menudo la sala era pequeña con un pórtico o ventanal para desde ahí mirar a quienes pasaban por la calle. Un poco hacia adentro, 1 o 2 cuartos grandes separados apenas por un muro bajo de madera, donde colocaban las hamacas de toda la familia. Al fondo, la cocina mirando al jardín trasero, dando la impresión de entrar a un tren o un barco grande, obligando al visitante a cruzar por todos los vagones, agachándose para no topar con las hamacas. La letrina siempre estaba al fondo del jardín. Algunas casas levantaban solo la fachada de tabique y el resto de madera, y casi todas tenían que cerrar sus ventanas debido a la lluvia constante en la selva. No faltó por ahí a quien más tarde el misionero propusiera construir su casa, ampliando parte de la misma hacia los lados para favorecer la ventilación, extendiendo el techo para no tener que cerrar las ventanas y poder así contemplar la lluvia desde su hamaca. Por más que él explicaba, algunos ciertamente se quedaron con la impresión de que el padrecito era arquitecto y presumían públicamente sus casitas o la escuela de la comunidad de Paraná Nova Esperanza que el sacerdote diseñó a escondidas del presidente municipal. Y todo aquel conjunto de instalaciones en la comunidad Nueva Jerusalén, donde posteriormente el pueblo podía apreciar el fútbol mientras se mecía en sus hamacas atadas entre un árbol y otro de los famosos jambos, plantados alrededor del campo. Lo que no se previó fueron los balonazos para quienes ya se estaban quedando dormidos durante el juego. El misionero aprendió que cada casa debería ser construida de modo único, porque habría que considerar el espacio y la orientación del terreno. En lo que él siempre insistía era en ampliar la sala, siendo que es un espacio de encuentro donde la familia pasaba la mayor parte del tiempo. Qué difícil hacer correcciones a una construcción ya existente y sobre todo
a una mentalidad determinada por la cultura portuguesa. En ocasiones hubiera sido preferible derrubar la casa y comenzar todo de nuevo, pero la pobreza nos enseña que no siempre es bueno deshacerse de algo que se ha construido con tanto sacrificio. Lo que sí es posible es la elaboración de un plano arquitectónico maestro de todas las construcciones necesarias en el predio, de tal manera que poco a poco la familia o el pueblo puedan ir transformando lo existente de acuerdo a sus condiciones de vida que se vayan presentando. Tener un plan maestro ayuda mucho a visualizar procesos a largo plazo. Curiosamente, el proceso de evangelización de la iglesia es algo muy similar al de la arquitectura, ya que la iglesia siempre está sobre andamios. No se trata de tener que iniciar todo de cero, pero sí de entender el proceso de evangelización ideado por quienes han evangelizado dicho lugar, identificar los avances, retrocesos y retos que la nueva coyuntura del momento está presentando y que no corresponden al proyecto originario de Dios. Los ministerios eclesiales siempre serán diversos y en ocasiones únicos, pues ellos son como la leña que mantiene el fuego. Los leños se consumen y pueden ser reemplazados de acuerdo con la necesidad, puesto que no son eternos ni deberán ser los mismos en todos lados. Así, un ministerio de la interculturalidad no deberá faltar en una realidad donde existen miembros pertenecientes a varios grupos étnicos, una gran diversidad cultural y posible dificultad para garantizar la convivencia. Dependiendo del lugar, la pastoral de la juventud tendrá rostros diferentes, porque un grupo de jóvenes en un mundo cristiano seguramente discernirá y identificará la misión que Dios le indica. Y quizá pueda ser totalmente distinto donde la Iglesia Católica es una minoría y cuyo ministerio de la juventud deberá ejercer una misión diferente teniendo en consideración aquel mundo no permeado por el Evangelio de la vida. No se trata de construir partiendo de cero, sino de apenas completar lo ya existente y ayudar a las comunidades a visualizar el sueño de Dios que Él tiene para esa iglesia, llamada a responder a los escenarios específicos en un momento histórico. También se da el caso de algunos cristianos que prefieren navegar de muertito y a la sombra de los demás, cuando todos hemos sido llamados a ser participantes activos y caminar sobre nuestros propios pies. A esos cristianos hay que despertarlos y decirles, a descansar al panteón, precisamente una de las frases del misionero que se han hecho célebres tanto en la selva del Amazonas como en África. Las finanzas en manos de laicos, promoviendo la solidaridad misionera. Una gran novedad al llegar a la prelatura de Itacoachiara fue saber que los recursos financieros de la parroquia eran administrados por el Comité de Finanzas formado por laicos. Las comunidades cristianas eran las responsables de recaudar y administrar los recursos, que a propósito siempre eran limitados. El sacerdote desempeñaba un papel importante asesorando los comités de finanzas para garantizar que los recursos fueran destinados para el desarrollo integral de la comunidad, pagar los servicios básicos de la capilla, compra de material catequético, cursos de formación para catequistas, facilitar los encuentros periódicos del grupo de comunidades hermanas, colaborar para los gastos de la visita pastoral parroquial y compartir algo con la prelatura de Itacoachiara para cubrir los grandes gastos en la formación de los agentes de evangelización, asesoría y formación inicial de los candidatos locales al sacerdocio, quienes siempre eran presentados al obispo y sostenidos por la misma comunidad. Algo único que es difícil ver implementar en algunas otras diócesis es que los gastos eran prorrateados, es decir, se distribuían entre todos, pero de forma proporcional los gastos ocasionados para ser cubiertos por todas las comunidades participaran o no de un curso. Por ejemplo,
En un curso para catequistas en la sede parroquial, algunos venían de muy lejos pagando cierta cantidad de dinero en pasajes, mientras que otros vivían cerca de la sede sin ocasionar gastos de transporte. Se sumaba todo lo gastado durante el curso y se dividía entre las 41 comunidades, tocándoles en partes iguales, aunque a veces había excepciones solicitando a las comunidades mayores compartir un poco más de recursos. No faltaban comunidades que además de pagar su parte todavía donaban una buena cantidad para el fondo de la parroquia. De esta manera, si el equipo pastoral gastaba 200 litros de gasolina para visitar todas las comunidades, ya todos sabían que les tocaría el equivalente a 5 litros. Pero el día de la visita la comunidad realizaba un bingo o una rifa y casi siempre donaban todo para la parroquia, incluso el premio del bingo. El esfuerzo de las comunidades cristianas por la autosustentabilidad financiera era un factor importante, aunque ellas iban más allá viviendo como iglesia en comunión. Por lo general, las fiestas de los santos patrones de las parroquias, que duraban 9 noches, eran ocasiones para recaudar fondos para el trabajo de evangelización y estaba acordado con la prelatura de Itacoacheara que 33% de los ingresos se destinaría a los gastos de la parroquia. 33% se enviaría a la prelatura y el 33% restante se debería compartir con otra parroquia para un proyecto específico. Este último se efectuaba de modo discreto para que las otras parroquias no se enteraran, y estaba prohibido que la parroquia beneficiada ayudara a la donataria con su 33% de su fiesta, pues no se trataba de un intercambio, sino del compartir de la solidaridad misionera. Fue a partir de esta experiencia que años después, cuando se estaba en un proceso de techar el templo de la sede parroquial en Urucurituba, la Catedral de Itacoacheara, Nuestra Señora del Rosario, decidió dar su 33% de su fiesta patronal para ese propósito. Eso fue un regalo caído del cielo, ya que la catedral era la parroquia con mayores recursos y vieron la necesidad y urgencia de ayudar a la parroquia de Urucurituba, que ya llevaba años construyendo los muros. El Comité de Finanzas Parroquial no solamente administraba los pocos recursos, sino que los hacía rendir al máximo buscando ahorrar. Por ejemplo, en los cursos para catequistas ofrecían pescado en tiempos de abundancia, evitando gastar en la compra de pollo caro cuando no había necesidad de ello. Ellos visitaban las tienditas e invitaban a los dueños a compartir sal, azúcar, galletas, etc. ¡Qué iglesia tan más bonita! El misionero, ya estando en África, va a implementar este principio del compartir desde la pobreza e involucrar a los laicos no solo en la transparencia de los recursos, sino en la búsqueda de nuevas estrategias para hacer las cosas confiando en los laicos, que son la mayoría dentro de la iglesia. La evangelización, un trabajo en equipo y en comunión eclesial. El sacerdote se unió a un equipo de 2 agentes de evangelización laicos, trabajando a tiempo completo y pagados por la prelatura de Itacoacheara, quienes junto con él como párroco eran los responsables de la evangelización en aquel territorio parroquial o área misionera, como prefería llamarla el obispo. Durante los primeros 3 años, el misionero recién llegado a Urucurituba visitó personalmente a todas las familias del municipio, iniciando con la ciudad, y en el camino fue elaborando un mapa. La población del municipio de Urucurituba tenía aproximadamente 20,000 habitantes, de los cuales la mitad radicaba en la ciudad y el resto en las 40 comunidades rurales esparcidas a lo largo del río Amazonas, en la orilla de los lagos y pequeños ríos. En esos primeros años el misionero no contaba con bicicleta, ni canoa, ni sirvientes en casa. Sirvientes jamás los tuvo. La parroquia siempre fue administrada por un comité de finanzas.
Ante la limitación de recursos, el sacerdote decidió caminar y navegar por aquel mundo de las aguas durante los primeros 3 años, usando los medios de transporte públicos. A pie en la ciudad, a canoa de un pueblo a otro, y en barco, que en aquel tiempo eran muy escasos, lentos y con horarios inciertos muchas veces, dejando a los pasajeros varados en los puertos fluctuantes del río Amazonas, a espera hasta de 48 horas o más. En ocasiones tuvo que pedir aventón en un barco de carga que venía del estado de Pará y se dirigía hacia Manaus, la capital del estado del Amazonas. Y al día siguiente por la tarde tener que retornar en otro barco para conseguir llegar a casa. Eso trastornaba mucho la programación pastoral. Prácticamente el primero de los 3 periodos de misión en el Amazonas fue hecho a canoa. Al grito de "ahí viene el lobo", todos corren a proteger sus canoas. En un segundo periodo al misionero le donaron una bicicleta roja para desplazarse en la ciudad y la prelatura de Itacoatiara le prestó un barco de 8 metros de largo que vino a favorecer en mucho la programación de las visitas pastorales a las comunidades rurales, ya no dependiendo del escaso servicio de transporte público. Sin embargo, tener un barco estacionado a orillas del río Amazonas durante meses y estarle sacando el agua acumulada todos los días o sacándolo de la profundidad del río debido a las tormentas o a las grandes olas provocadas por los navíos transatlánticos no era un asunto fácil. Es algo semejante a dejar el carro día y noche o por varios días estacionado en plena autopista. También, por falta de recursos para contratar a un capitán, los mismos agentes de evangelización dirigían dicha embarcación, obligándolos con ello muchas veces a navegar de noche en busca de un refugio en los pequeños ríos y remansos para protegerse de la turbulencia de las aguas ocasionada por el paso de los grandes navíos. El Lobo, un barco turístico que viajaba de Belém a Manaus y viceversa, provocaba olas gigantescas y ya casi todos sabían el día y la hora en que transitaba. Era solo escuchar el zumbido y todos, aunque estuvieran en plena misa, corrían deprisa a proteger sus canoas o a activar sus pequeños barcos y dirigirse hacia aguas profundas para enfrentar a veces en la oscuridad o en plena tormenta de la noche aquel movimiento de las aguas que golpeaban con violencia, desgajando las orillas del río Amazonas. Lo curioso es que no corrían hacia la orilla del río solamente los dueños de canoas, sino todos, incluyendo el sacerdote, para ver a los extranjeros que andaban paseando, inundando con su música y haciendo bailar a todo mundo. A esta altura el misionero fue involucrándose mucho más en los pastorales específicas de la prelatura, ya no limitándose de forma exclusiva al trabajo de su parroquia. El barquito Don Oscar Romero fue de gran ayuda en el desplazamiento, pudiendo hacer sus rutas de acuerdo con los ríos y regiones, sin depender del transporte público tan limitado e incierto en sus horarios. Bueno, no todo era desgracia. Ocasionalmente paraban aquellos barcos que empujaban plataformas enormes con mercancías, maquinaria y ganado. Debido al calor, algunos toros morían durante el trayecto y eran donados a las comunidades a cambio de pescado y cachaza. Eran días de fiesta, pues se convocaba a toda la comunidad y compartían aquel delicioso churrasco brasileño. La reforma acuática, un trabajo misionero en y desde la parroquia, pero yendo mucho más allá. El último periodo de 4 años en la selva del Amazonas, el sacerdote misionero consideraba que fue un tiempo muy fructífero por varias razones. Ya tenía la experiencia misionera de 6 años en el mismo lugar de evangelización. El trabajo en la prelatura implicaba visitar y acompañar algunos asuntos relacionados con estudios bíblicos y la cuestión de la tierra o preservación de los lagos en otras parroquias.
De modo ocasional, él participaba en cursos a nivel regional, dígase del estado del Amazonas, que es del tamaño de México. En una asamblea de la Comisión Pastoral da Terra del Amazonas, el misionero fue elegido coordinador, pasando a ser miembro del Consejo Nacional de la Comisión Pastoral da Terra, donde se ventilaban asuntos, experiencias e iniciativas relacionados con esta comisión de la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil, y cuyo objetivo era acompañar la lucha por la tierra y en la tierra de los campesinos. Lucha que en el Amazonas adquiría una connotación mucho más de lucha por una reforma acuática que por una reforma agraria, como acontecía en el resto del país. ¿Qué riqueza tan enorme ha tenido la Comisión Pastoral de la Tierra a nivel nacional? Lo interesante del caso es que el misionero siempre permaneció como párroco en Urucurituba y colaborando con puntualidad con otras parroquias en lo que respecta a los asuntos de la tierra. Sin abandonar su trabajo pastoral y de la prelatura, asumió la coordinación de la Comisión Pastoral de la Tierra del Amazonas y todo lo que ello implicó. Al inicio no fue fácil acompañar estas tres instancias, pero poco a poco fue descubriendo que su presencia más allá de la parroquia eran oportunidades para dar a conocer las pequeñas iniciativas pastorales misioneras y con lo que él escuchaba a nivel regional y nacional, enriquecía su quehacer misionero en la parroquia de Cristo Resucitado en Urucurituba. Fue en este contexto de una relación más allá de la parroquia que el misionero entendió mucho mejor y amplió su visión sobre la tarea evangelizadora de la Iglesia en el Amazonas. Durante los últimos años, la parroquia fue beneficiada por amigos de Alemania con una lancha motorizada con capacidad para 5 personas. Y de esta manera los tiempos de viaje se redujeron, haciendo apenas 4 horas hasta Urucaracinho, cuando en barco anteriormente se hacían 18 horas. ¡Ah, qué alivio! Compartiendo la experiencia de ser iglesia en Alemania. Durante varios años la parroquia de Urucurituba ofreció un espacio a la iglesia luterana de Siegen, Alemania, favoreciendo el trabajo de jóvenes alemanes, miembros de esa iglesia, quienes anualmente visitaban la parroquia y colaboraban como misioneros voluntarios en alguno de los proyectos alternativos de vida. La sorpresa fue que, después de 3 años de su visita, ellos invitaron al misionero y a otros 5 personas amazonenses comprometidas en la evangelización y organizaciones populares para visitar Alemania con la finalidad de compartir fundamentalmente la experiencia de Iglesia Católica en la selva del Amazonas, en especial la vida y misión de las comunidades eclesiales de base, y el asunto ecológico en la selva del Amazonas, en particular la preservación de los lagos por parte de los pequeños agricultores y pescadores. Esta visita a Alemania fue una gran oportunidad para ampliar la visión de los visitantes, conociendo la experiencia de la Iglesia luterana. Un encuentro propicio para intercambiar experiencias de vida y fe con varios pastores y estudiantes de teología en algunas universidades. Diversas iniciativas en torno de la producción y comercialización agrícola diversificada. Organizaciones populares de izquierda como el Partido Verde en el Parlamento de Bonn. La preservación del medio ambiente entre las montañas y la solidaridad de la Iglesia luterana con los pueblos del tercer mundo, promoviendo las cooperativas de producción para exportación. Fue una oportunidad fabulosa, pues el grupo visitó y trabajó en un rancho de un ex militar de tiempos de la Segunda Guerra Mundial que producía frutas y envasaba sus jugos para comercializarlos en las tiendas, además de recibir en aquella cima de la montaña a quienes deseaban tomar un jugo fresco bajo un árbol. Un rancho donde diversificaban la producción y comercialización.
Sembraban zanahorias y calabazas no para comercializar, sino para alimentar a los cerdos. Pocas vacas productoras de leche que eran monitoreadas por computadora para saber su estado de salud y si tenían o no hambre. Horneaban pan y vendían huevos, mermeladas, queso, etc. Productos orgánicos y a precios más bajos que los del mercado local, ya que en la tienda a orillas de la carretera el mismo comprador se despachaba y dejaba el dinero. Qué honestidad la de aquel pueblo alemán. Hubo oportunidad de visitar algunas universidades, sobre todo la Escuela de Teología, e intercambiar experiencias acerca de la forma de ser iglesia en el Amazonas y la iglesia luterana en Alemania. Hubo ocasión de visitar diferentes ciudades de Alemania como Colonia, Frankfurt, Berlín, Stuttgart, Bonn, Essen, Münster, que siendo de las ciudades más prósperas del mundo, son enormemente solidarias con los pobres. Estando en Alemania, se jugó la final de la Copa Mundial de Fútbol en Los Ángeles, 1994, donde Brasil fue campeón al derrotar a Italia. Esa fue una bonita experiencia para convivir con jóvenes alemanes en un restaurante-bar, quienes, al enterarse de que los visitantes eran brasileños y como Alemania había perdido contra Italia, estaban apoyando a Brasil. La cena y los tragos le salieron gratis a los visitantes. Esto de compartir su experiencia de fe y quehacer misionero en Alemania, más allá de las fronteras y con otras iglesias cristianas, enriquecía enormemente su aportación específica en su propia parroquia. La Gotita. El misionero recién llegado visitó personalmente alrededor de 3,000 familias y a todas después les hacía llegar a Gochiña, un periodiquito parroquial que él mismo elaboraba y multiplicaba en mimeógrafo, donde publicaba algunas noticias relevantes sobre el municipio de Orocurituba, algún tema bíblico o eclesial, asuntos de la parroquia y avisos, principalmente el calendario de la visita a las comunidades cristianas. Entre todos, católicos y no católicos, sostenían financieramente dicho periodiquito, cuyo nombre hacía referencia al refrán: agua mole, pedra dura, tanto bacha tequefura. La Gotita llegó a ser considerada una publicación rebelde y por tanto perseguida, llegando a ser denunciada en el jornal A Crítica, el periódico La Crítica, un periódico más importante de la ciudad de Manaus, capital del estado del Amazonas. De esa fecha en adelante fue necesario borrar los nombres del equipo editorial y firmar solo el padrecito, pues la persecución cada día se fue incrementando contra la iglesia. Qué importante es establecer la comunicación entre el misionero y el pueblo, uno de tantos otros aprendizajes del misionero. El espíritu emprendedor de las comunidades eclesiales de base. A lo largo del estudio de la lengua brasileña, el misionero pasó 2 semanas como huésped de la comunidad de los padres capuchinos en Canoas, un barrio pobre de la ciudad de Porto Alegre, en la región del sur de Brasil, precisamente el lugar donde años más tarde iniciaría el Foro Social Mundial y el Foro Mundial de Teología y Liberación. Teología para otro mundo posible. Era impresionante la organización y el compromiso parroquial porque era una iglesia cimentada sobre las comunidades eclesiales de base, lugares de oración y discernimiento evangélico ante los problemas del momento que impedían la vida plena deseada por Jesucristo. Aquellas eran comunidades cristianas organizadas en torno al Evangelio y concretadas en cooperativas de producción y comercialización, siempre buscando ser una alternativa de vida, producción y comercialización de jabón, producción de colchas, tapetes, muñecas, artesanías y otros tantos productos hechos con materiales reciclados, entre otros desperdicios de telas sobrantes en las fábricas textiles.
Las mujeres empobrecidas colaboraban con apenas 1 o 2 horas de trabajo diarias, de acuerdo con su situación y posibilidades personales, haciendo la parte que les correspondía en el proceso de producción o comercialización, ya que no necesariamente todas deberían contribuir en partes iguales en lo que se refiere al tiempo. Pero los beneficios siempre eran divididos en partes iguales. Aquí radicaba la diferencia de una cooperativa. Por ejemplo, había quienes preparaban el líquido del jabón y lo vertían sobre los moldes. Otro grupo más tarde lo cortaba y empaquetaba. Otras mujeres salían a venderlo de casa en casa a precio módico y de mayor calidad que el jabón ofrecido en el mercado local. Pero la gran diferencia con otros productores es que ellas dedicaban un tiempo a la oración y reflexión de la palabra de Dios mientras trabajaban. Y no solo eso, sino que compartían 10% de su producción con mujeres mucho más pobres que ellas, que no tenían conciencia de su situación y la alegría de trabajar en comunidad, o en todo caso con aquellas mujeres cuyos esposos no les permitían participar. Una vez al mes las mujeres celebraban una asamblea general y hacían una exposición-venta de productos abierta al público de la ciudad de Porto Alegre, ocasión para compartir e intercambiar productos entre ellas y con los más pobres, no solo del barrio, sino de toda la región. Ellas no solamente celebraban y mejoraban su economía familiar, recibían capacitación para el trabajo y su formación humana integral. Así llegaron a exportar artesanías a Alemania. Conquistando un espacio vital. Una de aquellas noches de canoas, las comunidades eclesiales de base, apoyadas por movimientos populares y los sin tierra, se organizaron e invadieron un espacio que estaba destinado a ser un jardín público. Llegó la policía, los golpeó y llevó presos a varios líderes, mas no consiguió desalojarlos de sus casitas provisionales construidas en la calada de la noche. El misionero acompañó al párroco a la delegación de policía a visitar los presos. El sacerdote capuchino, también abogado, presentó un habeas corpus. Aquello era impresionante, ya que entre los presos estaba una hermana religiosa de unos 75 años de edad, a quien la policía había roto la nariz y el brazo izquierdo. El misionero le preguntó en un tono de regaño por qué andaba metida en ese alboroto, a lo que ella, sonriendo, le explicó que el pueblo no tenía un terruño para construir su casita propia. Tampoco las hermanas tenían tierra y les daría mucha vergüenza llegar más tarde a pedir un lote para construir su casita. Esas palabras, dichas con alegría y convicción por boca de una hermana religiosa ya anciana y lastimada por su compromiso cristiano, cuestionaron muchísimo al misionero recién llegado, que habían ido con el solo propósito de practicar la lengua, y ahora le estaban dando toda una lección de cómo evangelizar y acompañar al pueblo pobre desde sus necesidades reales. Aunque el terreno estaba cercado por una gran cantidad de policías de choque, el párroco consiguió la autorización para celebrar con ellos la Eucaristía dominical y ofrecer asesoría jurídica. El pueblo ya había plantado una cruz provisional en medio del campamento, señalando con ella dónde sería construida en el futuro una capillita para celebrar su fe en el Dios de la vida. El párroco inició la celebración santiguándose y al decir: «Oh Señor, esteja convosco», todos respondieron en voz alta: «Eli está no meio de nós». Sí, Él está en medio de nosotros, reafirmaba el celebrante, quien agradecía a Dios el haber estado con su pueblo durante la conquista de un pedazo de tierra donde pudieran vivir en paz. El sacerdote pedía a Dios su bendición y asistencia durante el proceso de regularización de esa tierra y la construcción de sus casitas. En torno a la cruz había una cadena de niños abrazados,
rogando a Dios que bendijera a sus papás y a las familias de los policías, para que algún día todos tuvieran una tierra sin violencia, donde pudieran construir sus casas y vivir en comunidad. ¿Ya imaginaron cómo resuena la palabra de Dios en una celebración rodeada por la policía? Por la mente del misionero pasaba aquellas imágenes del pueblo de Dios en el desierto y durante la conquista de la tierra prometida. Aprendiendo a caminar junto con otras iglesias cristianas. Los grupos de comunidades acostumbraban reunirse periódicamente de forma rotativa. En una ocasión, y para sorpresa del sacerdote, estando en un encuentro de comunidades Lago do Arrozal, llegó un grupo de personas y le explicaron que esa gente pertenecía a otra iglesia cristiana, pero que estaban visitándolos porque traían un asunto. Se les concedió la palabra y el coordinador de la comunidad visitante comenzó a cuestionar a los presentes. ¿Por acaso no todos somos hermanos? Sí, lo somos, respondían los católicos. El coordinador de dicha comunidad evangélica organizó sus ideas y en nombre de los recién llegados les preguntó: entonces, ¿cómo se atreven a llamar a su movimiento comunidades hermanas y dejan de lado las dos comunidades de los cristianos no católicos? Hemos visto al sacerdote pasar de largo en la canoa saludándonos de lejos y lamentamos que nuestro pastor no nos visita. Venimos a pedirle al señor sacerdote que no nos excluyan. Hemos visto todo el trabajo de ustedes preservando los lagos y lamentablemente nosotros hemos permanecido pasivos, solo beneficiándonos del sacrificio que ustedes, los católicos, han padecido. Queremos que el sacerdote y ustedes nos visiten y nos consideren parte del grupo de comunidades hermanas. Un católico los cuestionó y les dijo que no era fácil unirse porque tenían diferentes credos y ya se habían lastimado demasiado unos a otros en el pasado. Él proponía que mejor cada quien por su camino. Ahí fue que inició toda una negociación para orar en comunidad y evitar las particularidades que los habían dividido, como eso de rezar el Ave María, pero que todos sí podían rezar el Padre Nuestro. Al término del encuentro se les dio la bienvenida y quedaron en que cuando se reunieran en una comunidad, la oración la organizaría la comunidad anfitriona y lo haría a su modo sin ninguna restricción, puesto que ellos no podían estar condicionando su fe. Sin embargo, todos deberían centrarse en lo que se tenía en común, tanto en la Biblia como en respetar la manera de ser iglesia de cada uno de ellos. Todos estuvieron de acuerdo y se llevaron a cabo no solamente encuentros de comunidades hermanas, sino que asimismo los no católicos se involucraron en la lucha de la preservación de los lagos, liderada ya por muchos años por parte de las comunidades católicas. Fue en esos días, recuerda el padrecito, que con ocasión de dicha preservación, el juez encarceló a otras personas. Entre ellos iba aquel señor líder de una de las comunidades no católicas, cuya esposa estaba muy afligida y con sus hijitos fue hospedada en la casa parroquial durante 2 días. Ella no dejaba de relacionar la prisión de su esposo con la de San Pablo, por causa del Evangelio. Y el sacerdote consolaba diciéndole que ya había entrado en contacto con los abogados de la Iglesia Católica en la capital del estado del Amazonas y que en 1 o 2 días ellos serían liberados de la cárcel. Así fue. No solo liberaron a los presos, sino que el juez fue denunciado por no haber seguido el proceso legal como debía hacerlo y fue transferido a otra ciudad lejana, fortaleciendo con ello no únicamente la lucha de las comunidades cristianas en favor de la preservación, sino el diálogo ecuménico entre aquellas 2 iglesias peregrinando en el lago do Arrozal. La noticia llegó lejos. ¿Qué tipo de comunidades cristianas son esas que tienen la fuerza suficiente para correr a un juez del municipio?
A los pocos días llegó la noticia de que el juez había tenido un accidente automovilístico ocasionado por la embriaguez y lamentablemente había fallecido. Las iglesias se reunieron para orar por su eterno descanso y comentaban entre ellas: nosotros no podemos alegrarnos con la muerte de un hermano. Nuestra lucha no es contra las personas, sino contra el sistema injusto que ha desplazado al ser humano de su lugar central y ha puesto al dinero y a otros intereses en el centro de sus atenciones. Qué lección tan bonita para el sacerdote. ¿Pueden miembros de otra iglesia cristiana contribuir en la organización interna de la Iglesia Católica? Tiempo después sucedió algo inédito e inesperado en Itapiazú, una de las 3 comunidades más pobladas y organizadas del municipio de Curituba. De 3 en 3 años los consejos directivos de las comunidades cristianas eran cambiados. Lo peculiar de esa comunidad era la presencia de 2 catequistas veteranos muy comprometidos con el Evangelio y formados desde un inicio en la prelatura de Itacoachara, Alexander y Tereziña. Estando en asamblea para elegir al consejo directivo de la Comunidad Católica en Itapiazú, los cristianos habían hecho 2 planillas o equipos de candidatos indicando que sería el coordinador y el consejo de cada una de ellas. Cada uno habían elaborado un plan de trabajo a favor de toda la comunidad. Este asunto de las planillas se presentaba por primera vez en la parroquia. Ahí lo central era garantizar un trabajo de equipo que ejecutaría el plan de trabajo durante 3 años. Para asombro del sacerdote, lo invitaron a salir del auditorio para platicar brevemente con un grupo de cristianos de otras iglesias de Vila de Itapiazú, que insistían en participar de las elecciones del Consejo Directivo de la Iglesia Católica. El misionero lo recibió con amabilidad y le explicó que el asunto que estaban tratando en asamblea era interno de la Iglesia Católica. En realidad al padre le preocupaba que ellos fueran a ser personas manipuladas por algún partido político y que estuvieran interesadas en apoyar a una de las partes en detrimento de la misma organización interna de la Iglesia. Pues en algunas comunidades los miembros de otras iglesias casi siempre apoyaban al partido en el poder, pero se les ocurrió preguntarles: ¿por qué tanto interés en participar de las elecciones del Consejo Directivo de la Comunidad Católica? Ellos le explicaron que la Iglesia Católica en Itapiazú era muy fuerte y habían venido trabajando ya durante varios años en la resistencia, y que habían conseguido desarrollar de modo significativo a toda la comunidad. Mencionaron la lucha por la preservación de los lagos contra grandes empresas pesqueras, la organización de los pequeños agricultores en torno a la producción y comercialización, la cuestión educativa y la salud. El sacerdote solicitó que le permitieran volver a la asamblea y preguntar si ellos aceptaban o no recibirlos para exponer su petición. Los visitantes entraron a la asamblea, expusieron los motivos de su visita y la asamblea reunida en pleno aceptó que participaran con voto activo. Las 2 planillas de candidatos presentaron a los miembros de su consejo directivo y el plan a implementar en los próximos 3 años, si ellos fueran elegidos. La elección se efectuó y ganó a aquel equipo que ofrecía un trabajo mucho más integral, incluyente y significativo para el desarrollo de la sociedad de toda la villa de Itapiazú. Al final de las elecciones todos felicitaron a ambos equipos presentados y les insistieron en darse un abrazo porque aquello era apenas un momento de discernimiento evangélico, buscando hacer la voluntad de Dios en favor de toda la comunidad, teniendo presente, como siempre se había hecho, el bien común. Alguien comparó esa elección con la iglesia primitiva cuando eligieron por suerte a Matías, que reemplazara a Judas y así completar el grupo de los 12 apóstoles.
Qué bonito testimonio de una iglesia abierta y que trabaja buscando la plenitud de vida para todos y es capaz de superar la barrera de los credos. Esta experiencia fue muy significativa para el sacerdote, quien comprobaba de nueva cuenta que los cristianos tienen la misión de ser sal de la tierra y luz del mundo. Evangelizar a partir de los nuevos escenarios del mundo. Ser discípulo misionero de Jesús hoy no puede reducirse a la organización social con la finalidad de saciar el hambre, pues los cristianos estamos llamados a vivir y hacer realidad el proyecto de Jesucristo en nuestra historia, siendo una comunidad alternativa que pone a Dios y al ser humano en el centro, que integra lo disperso, que vive en condición de diáspora, siendo levadura y semilla de un mundo donde reina la armonía con Dios, con la naturaleza y con la humanidad. De esa forma, hoy se entiende por nueva evangelización no tener que evangelizar de nuevo, sino la capacidad de parte del cristianismo de saber leer y descifrar los nuevos escenarios que en las últimas décadas han surgido dentro de la historia humana para habilitarlos y transformarlos en lugares de testimonio y de anuncio del Evangelio. Se trata de escenarios sociales, culturales, económicos, políticos y religiosos. La nueva evangelización exige que nos confrontemos con esos escenarios, no permaneciendo cerrados en los recintos de nuestras comunidades y de nuestras instituciones, sino aceptando el desafío de entrar dentro de estos fenómenos para tomar la palabra y ofrecer nuestro testimonio desde adentro. Sostener con convicción el esfuerzo de ver a los cristianos unidos en la manifestación al mundo de la fuerza profética y la transformadora del mensaje evangélico. La justicia, la paz, la convivencia entre los pueblos y la salvaguardia de la creación son las palabras que han signado el camino ecuménico de estas décadas. En este contexto, la nueva evangelización pide a la Iglesia que sepa discernir los signos de la acción del Espíritu, orientando y educando sus expresiones en vista de una fe adulta y consciente hasta alcanzar la plena madurez en Cristo. El término nueva evangelización indica finalmente la exigencia de encontrar nuevas expresiones para ser iglesia dentro de los modelos sociales y culturales actuales en proceso de continua mutación. Es necesario que la práctica cristiana oriente la reflexión hacia un lento trabajo de construcción de un nuevo modelo de ser iglesia, que permita seguir manifestando la forma de una iglesia misionera. En otras palabras, la iglesia tiene necesidad, dentro de la variedad de sus figuras, de no perder el rostro de iglesia doméstica, popular. Aún en contextos minoritarios o de discriminación, la iglesia no puede perder su capacidad de permanecer junto a la persona en su vida cotidiana, para anunciar desde esa realidad el mensaje vivificante del Evangelio. Como afirma el Papa Juan Pablo II, nueva evangelización significa hacer de nuevo el tejido cristiano de la sociedad humana, haciendo nuevamente el tejido de las mismas comunidades cristianas. Quiere decir ayudar a la Iglesia a mantener su presencia entre las casas de sus hijos y de sus hijas, para animar la vida y orientarla hacia el reino que viene. Una iglesia con rostro amazonense. Qué importante es la tarea que realiza la gente de evangelización, es decir, discernir comunitariamente sobre la presencia y acción del Espíritu del Señor en el mundo, descifrar los nuevos escenarios tomándolos como un desafío y confrontándolos desde el Evangelio, con la finalidad de participar proféticamente en su transformación y reconstrucción del tejido social, generando un nuevo modelo de iglesia misionera en favor del reino de Dios. También el agente de evangelización deberá tener presente que la historia avanza, los contextos cambian
y la novedad del Evangelio es siempre una irrupción de la gracia en el crisol de la historia, puesto que la Iglesia está llamada a encarnarse de modo original en cada lugar del mundo. Sueño, dice el Papa Francisco, con comunidades cristianas capaces de entregarse y de encarnarse en la Amazonía hasta el punto de regalar a la Iglesia nuevos rostros con rasgos amazónicos. Moldear una iglesia con rostro amazónico posee una dimensión eclesial, social, ecológica y pastoral, muchas veces conflictiva. A veces tiene a imponer una cultura ajena a la Amazonía que impide comprender a sus pueblos y apreciar sus cosmovisiones. La realidad de las iglesias locales necesita de una iglesia participativa, que se haga presente en la vida social, política, económica y ecológica de sus habitantes. De una iglesia acogedora de la diversidad cultural, social y ecológica para poder servir sin discriminación de personas o de colectivos. De una iglesia creativa que pueda acompañar en la construcción de nuevas respuestas a necesidades urgentes con su pueblo. Y de una iglesia armoniosa que fomente los valores de la paz, misericordia y comunión. Una iglesia inculturada y misionera. La construcción de una iglesia misionera con rostro local significa avanzar en la edificación de una iglesia inculturada, que sabe trabajar y articularse, como los ríos en el Amazonas, con lo culturalmente disponible en todos sus campos de actuación y presencia. Ser iglesia es ser pueblo de Dios, encarnado en los pueblos de la tierra y en sus culturas. Hay que captar lo que el Espíritu del Señor a través de los siglos ha enseñado a estos pueblos. La fe en el Dios Padre, Madre, Creador, el sentido de la comunión y armonía con la tierra, el sentido de solidaridad con sus compañeros, el proyecto del buen vivir, la sabiduría de civilizaciones milenarias que poseen los ancianos y que influyen en la salud, la convivencia, la educación, el cultivo de la tierra, la relación viva con la naturaleza y la madre tierra, la capacidad de resistencia y resiliencia, en particular de las mujeres, los ritos y expresiones religiosas, las relaciones con los antepasados, la actitud contemplativa y el sentido de gratuidad, de celebración y de fiesta, y el sentido sagrado del territorio.